En este momento deben estar viendo la pantalla en la presentación. La idea es que en este espacio podamos hablar un poco de qué le está pasando a la economía de nuestro país, qué puede pasar en el mediano plazo, pero sobre todo nos concentremos en la dinámica de los sectores. Al final los sectores pues son lo que es el resultado de lo que hacen la suma de las diferentes empresas. Entonces poder ayudar a trazar una hoja de ruta de lo que pueda pasar hacia los próximos meses y poder, sobre todo en estos momentos que ya vamos a empezar a entrar a planeaciones estratégicas al interior de las diferentes organizaciones, que pueda servir de material frente a ese tipo de ejercicios. Entonces, vamos a empezar a hacer este diferente análisis, a compartirlo desde lo que estamos viendo en sectorial. Yo los invito a que estén muy atentos porque incluso pues al final vamos a compartir unos bonos con algunas preguntas específicas que estaremos realizando. Miren, inicialmente cuando uno habla del tema económico en cualquier país, vale o basta más bien uno con analizar 5 variables para poder entender si la dinámica de ese país viene bien o viene mal desde ese punto de vista económico. Entonces, yo los invito, sobre todo en los ejercicios que ustedes realizan al interior de sus compañías, bien sea que ustedes estén decidiendo importar de un país o estén decidiendo exportar a otro país o simplemente se van a concentrar en el mercado colombiano, que analicen 5 variables. ¿Cuáles son esas variables? ¿Cuál es la capacidad que está teniendo ese país para crecer? Ese es el PIB. Si esa capacidad para crecer, ese PIB está generando empleos, esa es la segunda variable, la tasa de empleo, porque finalmente la tasa de empleo luego genera los ingresos y ahí genera consumo y te dinamiza el comercio, entonces es bastante clave esa segunda variable. Una tercera variable es qué está ocurriendo en los precios en ese mercado, en esa economía, porque con base en esos precios, que luego pues termina siendo la inflación, que es la tercera variable, pues va a haber una mejor o una peor dinámica en materia de consumo. Un cuarto elemento es, frente a esos precios, cómo la política monetaria de ese país reacciona. Cuando hablamos de política monetaria, son países que tienen bancos centrales, en el caso de Colombia, el Banco de la República. ¿Cómo reacciona ese Banco de la República para controlar o no controlar esa inflación? ¿Y cómo la controla o deja de controlarla? Con la política monetaria a través de su tasa de interés. La tasa de interés es la cuarta variable. Y un quinto elemento tiene que ver con qué tan fuerte o qué tan débil es ese país frente a sus semejantes. Y eso se ve en la tasa de cambio. ¿Sí? La tasa de cambio pues, va a ser clave en los procesos de exportación, en los procesos de importación, si tenemos una deuda en dólares. Entonces, con el análisis de esas 5 variables, sabemos si el mercado del cual estamos importando, el cual estamos exportando, o si nos estamos concentrando exclusivamente en el mercado colombiano, qué tipo de comportamiento está presentando. Esta diapositiva que ustedes están viendo en pantalla nos muestra la primera variable, el crecimiento económico de los países de nuestra región. Vamos a tener un poco acá en Colombia. Entre esta barra en color verde más claro y esta barra en color verde más brillante ha sido nuestro crecimiento histórico en materia de PIB. Cuando uno analiza este crecimiento, empieza a encontrar que Colombia es uno de los países mejor dotados en capacidad de expandirse, en capacidad de crecer económicamente. Miren lo que le ha ocurrido a nuestra economía después del 2020, que fue un año bastante complejo para todos los sectores y que producto de ese aislamiento, pues nuestra economía cayó al orden del 7%. Al año siguiente Colombia creció a un nivel del 10,7%. Muchos actores decían, bueno, iba a ser normal que después de una caída pues se genere un efecto rebote, es decir, que la economía crece al haber después de haber disminuido, y iba a ser normal que creciera, pero resulta que Colombia creció a una tasa mucho mayor que el efecto rebote. ¿Qué es una tasa mayor? Probablemente, solamente por el efecto rebote, Colombia hubiera crecido más o menos entre un 8,5, máximo un 9%. Le agregó más o menos 2 puntos adicionales a su PIB. ¿Eso qué significó? Que en 2021 la dinámica de las empresas, todavía no estamos hablando de los costos, de los gastos, de su productividad, sino la dinámica, la operación de las empresas, su dinámica en ventas, en el 2021 alcanzó a ser incluso superior a lo que tenía en el 2019. Y no siendo suficiente esto, crecemos el año pasado a una tasa del 7,5%. Miren estas tasas de crecimiento y compárenlo con el resto de la región, ¿sí?
El año pasado, Colombia terminó siendo el principal país o el país con mejor crecimiento en nuestra región. El país con mejor crecimiento en nuestra región fue la Guyana, porque descubrió petróleo. Entonces es un país con un PIB tan bajito que hace un descubrimiento de petróleo, eso inmediatamente dispara la dinámica, entonces las tasas de crecimiento son abismales. Tú le quitas la Guyana y encuentras que Colombia es el país con mejor dinámica de crecimiento. Compara las tasas de crecimiento de Colombia con el resto del mundo y Colombia está entre el puesto 2 en el puesto 15 con mejor dinámica en materia de crecimiento. Digamos que en esa variable a nosotros nos ha ido bien. Pero habernos ido bien también genera un reto, y el reto que se está generando este año, cuando las proyecciones nos indican que vamos a crecer el 1%, uno mira a diferentes actores, te paras en el gobierno dice que vamos a crecer el 1,8%, nuestra estimación desde sectorial es que Colombia va a crecer este año al 1,5%, esta tasa del 1% es una estimación que hace Standard & Poor's, el Banco de la República estima que va a ser el 0,9%, entonces se mueven ahí, más o menos entre el 1 y el 1,8%. ¿Qué nos está pasando este año? Este año nosotros estamos siendo víctimas un poco de unas muy buenas tasas de crecimiento. En economía, cuando tú creces también, creas un efecto económico adverso que se llama el efecto económico de base. Y es que la base empieza a ser tan amplia que crecer al mismo ritmo al año siguiente va a ser complejo. Lo mismo que les pasa a ustedes en las empresas. Si en un año se vendieron, no sé, 1.000 millones de pesos, pues pasar de 1.000 millones a 1.200, pues se puede ser factible, esa tasa de crecimiento es bastante importante, pero una compañía que ya factura 60.000 al año siguiente, tener esa misma tasa de crecimiento de la que pasa de 1.000 a 1.200 es más complejo, esos son los efectos económicos de base. ¿Qué ocurre entonces? Nosotros pasando este 2023, que va a ser, incluso algunos analistas lo denominan el fin de la permacrisis. ¿Y qué es la permacrisis? La permacrisis es que sentimos que hay tantos efectos adversos que nos hacen sentir que estamos en crisis. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Pues en 2020 entramos en aislamiento, posteriormente se nos dispara la inflación, posteriormente se nos disparan las tasas de interés, tenemos cambios en muchas de las políticas a nivel gubernamental, entonces sentimos un montón de efectos adversos que hacen sentir que estamos en una situación de crisis. Colombia no ha entrado en una situación de crisis, lo está viviendo más un Chile, con un decrecimiento en su PIB, probablemente lo va a tener Perú, probablemente también lo va a tener Argentina. Colombia no cae en esa situación, pero tenemos un poco de ese sentimiento. Entonces este año es lo que otros analistas denominan como la cola de la pandemia. Todos estos son como efectos secundarios económicos posteriores a pandemia. Concluimos este año y nosotros volvemos a tener una tasa de crecimiento del orden del 3,3%. Probablemente la tasa potencial de crecimiento de Colombia debería ser entre el 4 y el 6%, pero crecer a un ritmo del 3,3% hace incluso que nosotros volvamos a ser la economía con mejor ritmo de crecimiento en nuestra región. Tú comparas estos datos con el resto de la región está creciendo al 2,6%, nosotros al 3,3% y volvemos a ser destacados. Ese tipo de elementos también es lo que ha hecho que en nuestra historia de los últimos 20 años Colombia haya sido bastante atractiva en inversión extranjera directa, bastante atractivo en la llegada de actores, de multinacionales, se dio una mayor densidad empresarial a nivel internacional. Entonces en esa variable nos va bien. Ahora bien, este crecimiento, ¿cómo se explica dentro de los sectores? Entonces, cuando uno le hace una profundidad a la actividad económica, a nuestro PIB, esto que ustedes ven en pantalla son los sectores en nuestra economía. Entonces, ¿cuál es el principal sector de nuestra economía? Está aquí en el comercio. Hoy vamos a hablar, nos vamos a detener de manera importante en varios de los elementos que tienen que ver con comercio. ¿Qué ha ocurrido? Este se ha consolidado como el principal sector económico. En algunos momentos nos dijeron que Colombia, su principal sector es el petróleo. ¿Sí? El sector petróleo es importante, es un buen generador de divisas, pero en cuanto a actividad económica, en cuanto a empleabilidad, comercio termina siendo el principal. ¿Qué nos ha pasado en nuestra dinámica reciente? Han ocurrido una serie de sectores, incluso como sectores emergentes. Lo ven por acá a la derecha. Miren este sector de arte y entretenimiento. Este sector se está volviendo el que mejor ritmo de crecimiento está presentando en la economía colombiana en la actualidad. Y tiene una dimensión tan importante
que casi que llega a tener la misma dimensión de un sector como el de extracción energética. ¿Qué es extracción energética? La suma de petróleo, carbón y gas. Solamente el entretenimiento en Colombia está haciendo o está teniendo casi que las mismas dimensiones que lo que está teniendo una actividad un poco más tradicional, como ha sido todo lo que tiene que ver con el frente energético. Cuando uno habla de comercio y habla de consumo, consumo pues también se encadena el arte de entretenimiento, en consumo también se encadena el turismo y los restaurantes. Entonces, incluso si uno mirara como el círculo virtuoso que te genera la actividad comercial y lo agregas con los demás sectores, pues cada vez que ves claramente una mayor consolidación en esa actividad, en ese nivel de protagonismo que tiene el sector comercio. Ahora bien, ¿cuál es el segundo sector principal de nuestra economía? Lo ven aquí en la parte inferior de la izquierda, actividades inmobiliarias. ¿Qué son actividades inmobiliarias? Todos aquellos actores que se dedican a comprar y a vender inmuebles o que se dedican a arrendar esos inmuebles. Es lo que en otros temas se denominan como los rentistas de capital, pero rentistas de capital a través de bienes inmobiliarios. Ese se está convirtiendo el segundo sector en participación. Colombia ha tenido en su historia un tema bastante interesante en las capacidades de acceso a nivel de educación. Cada vez hay talentos más formados y esos talentos cada vez más formados, pues muchos de ellos deciden emprender y crear como sus propias oficinas o sus actividades independientes como consultor. Terminan siendo ese el tercer principal sector de la economía. Y un cuarto elemento que algunos ven favorable, nosotros consideramos que es un reto, es que cada vez es más protagonista la administración pública. O sea, nos estamos volviendo un país que cada vez dependemos más de las actividades estatales. De hecho, cuando uno mira los datos un poco de menor dinámica en PIB este año, quienes se destacan dentro de las actividades o en el crecimiento de este año, pues está el arte de entretenimiento, pero también está lo que tiene que ver con el sector público, con algunos rezagos importantes en inversión, sobre todo en infraestructura, pero en otras carteras teniendo un mayor nivel de dinámica. Entonces ese se te está volviendo un motor de crecimiento económico, pero tiene el reto, es esa dependencia en la parte estatal y es el cuarto sector en materia de protagonismo. ¿Cómo llegamos un poco a esa foto? Llegamos un poco a esa foto en esta historia. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla, ¿qué nos relaciona? Esta línea que ustedes ven aquí en color negro es nuestro PIB, o sea, cuánto mueve nuestra economía en valor agregado, mueve anualmente o va a mover este año alrededor de 889 billones de pesos. Ahí no estamos teniendo en cuenta la parte impositiva, estamos teniendo en cuenta exclusivamente lo que generan los sectores económicos. Y esos sectores ustedes los ven aquí en los diferentes colores. Ya hemos hablado y reseñado el frente de comercio, en que comercio arrancó en un 18,5% y llegó el año pasado a ser un 20,2%. Este año va a estar en el orden de un 19,4%, más afectado por el frente inflacionario que está generando un reto en el crecimiento del sector junto con la parte de tasas de interés. Pero lo miras de una forma agregada, comercio, con los restaurantes, con la parte de hotelería, y ahí claramente ves tu principal sector económico. ¿Por qué comercio se ha vuelto tan importante para la economía colombiana? La economía colombiana en el tiempo, como lo mirábamos al principio, es una economía que ha crecido muy bien desde el punto de vista económico en su historia. Ese crecimiento ha generado mayores ingresos, ha generado que personas que están en situación de pobreza pasaran a una clase media, entonces les ha dado un mayor nivel de poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo, ¿qué ha ocurrido? Lo ha trasladado directamente al consumo, entonces el consumo es motor de desarrollo económico en Colombia, pero ese consumo ha estado concentrado mucho más en los bienes que se distribuyen en Colombia, no en los bienes que se producen en Colombia. ¿Qué quiero decir eso? Cuando uno mira bienes que se producen en Colombia, habla de industria. Cuando ustedes ven la industria, que es este color gris, estamos hablando de un sector que pesaba el 15%, ya te pesa el 13%. Y es que el motor de consumo, que es el comercio, se ha concentrado más en los bienes que se distribuyen, más no en los bienes que se producen. Entonces, comercio se te consolida muy bien, se te vuelve tu sector principal, pero se han desacelerado sectores como en el frente industrial. Ya habíamos hablado de la administración pública, que es toda la fortaleza en materia de la parte estatal. Hablamos del sector inmobiliario, que es el que tiene que ver con los que compran y venden inmuebles. Miren qué ha pasado también en nuestra dinámica económica.
comercio ha crecido, se ha generado una dinámica importante en el tiempo, salvo por lo que está ocurriendo este año, pero miren que hay sectores que eran motor económico, como la construcción, que llegó a ser el 8,1%, y que en su momento, cuando hablamos, por ejemplo, Gobierno Santos, era locomotora, así estaba clasificado, ya es un sector que te pesa el 5%. Y miren lo que está ocurriendo en un sector de vivienda, con caídas en ventas de más del 50%. Miren lo que ocurre en un sector de construcción de infraestructura, donde la cantidad de obras públicas son bastante bajas, y ahí depende claramente el sector del Estado, y los niveles de ejecución son bastante bajas. Entonces el sector ha perdido un protagonismo relevante en nuestra economía. Hemos hablado de actividades profesionales, que son todas estas personas con un mayor nivel o mayor adquisición en materia de conocimiento, que deciden hacer una actividad emprendedora, bien sea como una oficina de consultoría o bien sea de forma independiente. Por aquí está el agro. El agro es un sector que debería ser más protagonista en nuestro país, pues por las características que tiene el mismo, pero solamente efectos en materia de costos de producción, donde muchas de las producciones no se han podido materializar. Los cultivos tradicionales pues tienen muchos una situación de sobreoferta. En agro tal vez al que mejor le va es el que tiene una vocación exportadora y no una exportación tradicional, o sea, no tanto flores, café y banano, sino todo lo que tiene que ver con los otros tipos de frutas que se destinan hacia el exterior. Esos han tenido una buena dinámica, pero nuestra economía agrícola es muy cultivos tradicionales, y ahí hemos tenido unos retos importantes en el frente de las cosechas. Y la parte minero-energética, que había sido el protagonismo, está el sector petrolero. Cuando nos iba por allá datos del 2011, casi que llegamos a tocar 1 millón de barriles producidos. Hoy no pasamos de 770.000 barriles. Entonces, si bien ya hay unos mensajes interesantes en este sector, que es un buen motor de divisas, es clave por las divisas que genera, ya hay un mensaje desde el nuevo ministro de Energía y desde el presidente de Ecopetrol de reactivar los frentes de exploración, pues sí ha sido un sector que ha venido perdiendo protagonismo. Cuando ustedes ven estas otras actividades, aquí es donde está el arte del entretenimiento. Cuando uno se para en el 2011, el arte del entretenimiento pesaba menos del 2% de nuestra economía. Hoy llega casi que a pesar el 5% de nuestra economía. Y aquí también está la actividad en el frente de los servicios financieros. Las entidades financieras, Banco Bogotá, los demás actores, pues han sido claves en que cuando ven un sector comercio expandiéndose, un consumo expandiéndose, pues tú debes crearle mecanismos de pagos a los actores que participan en ese sector, mecanismos que puedan incentivar el desarrollo de su consumo, mecanismos en el frente de financiación. Entonces el sector financiero ha sido clave como apalancador en ese desarrollo económico, y por eso aquí también tiene una participación relevante. Miras el promedio de nuestra economía en la historia, ha crecido al 3,1%. Nosotros desde sectorial vemos que los potenciales de nuestra economía pueden ser de más del 4%, pero la proyección que vemos en los próximos años estará rondando el 3,3%. Ahora bien, si queremos hacerle un zoom incluso con mayor detalle a los sectores, encontramos esta diapositiva. Aquí estamos haciendo un zoom a 52 sectores, lo ven aquí en el eje X, ¿sí? Estos son los diferentes mercados, si uno lo pudiera denominar de esa manera, que conforman el desarrollo económico de nuestro país. Y aquí ya empezamos a ver los retos que estamos enfrentando este año. Las barras que ustedes encuentran en color gris es el crecimiento que venimos registrando este año. Entonces miren acá que hay una buena proporción de sectores que vienen cayendo. La construcción civil es el sector que más cae en nuestra economía, cae a tasas del orden del 15%. Te pone un reto bastante importante que ese sector esté presentando ese tipo de comportamiento. Pero por acá tenemos sectores como el frente de los servicios financieros, sobre todo este año apalancado por la parte de los seguros. Tenemos el frente del entretenimiento, que ya lo veníamos mencionando. Tenemos un sector como el transporte aéreo, que uno dice, venga, es particular. Este año se quebraron 2 aerolíneas en nuestro país, como Ultra y como Viva, y el transporte aéreo sigue creciendo a tasas del 18%. Y la razón termina estando explicado por toda la actividad de turismo que se está generando en nuestro país. O sea, Colombia muy probablemente este año va a registrar alrededor de 5 millones de turistas extranjeros. Cada turista extranjero le deja a Colombia entre $1.100 y $1.500. Eso es más o menos unos 5.000 millones de dólares que está generando al año.
Por eso incluso una de las visiones en el gobierno es que el sector turismo pudiera llegar incluso a convertirse en un motor que pudiera llegar incluso a reemplazar el tema de hidrocarburos. Lo que pasa es que los hidrocarburos te representan en la economía colombiana 16.000 millones de dólares. Entonces hoy turismo te genera 5.000. ¿Cuánto te vas a tardar para llegar a esos 16.000? Pues va a ser una transición de unos años importante. Pero estamos viendo que turismo va a seguir teniendo un ritmo bastante importante. ¿Cuáles entonces generan el llamado de atención en nuestra economía? Los cultivos, ¿sí? La parte agrícola, la parte de carbón, el tema ganadero, el café, el azúcar, la construcción civil, sobre todo porque llevan 2 años decreciendo. Uno dice, comercio, ¿nos está generando una alerta? Sí, nos está generando una alerta. Ustedes ven por acá comercio, este año está cayendo a tasas del 1,5%, pero más alerta nos generan aquellos que caen por 2 años consecutivos. Ahí las probabilidades de tener niveles de recuperación se tardan mucho más. ¿Y qué me refiero a eso? Cuando uno habla o revisa una actividad comercial, hay un declive en ventas en la actualidad, pero tú empiezas a encontrar que hayan mejoras en el tema de precios explicado por la inflación, mejoras en el tema de tasas de interés, que ya los estamos empezando a proyectar a finales de este año y comienzos del próximo año. Es una actividad que ahí mismo se te empieza a dinamizar. Entonces logra borrarte mucho más rápido las pérdidas que están presentando versus sectores que llevan más de 2 años cayendo. Esto entonces para poder tener en cuenta el mapa de los sectores. Ahora bien, hasta ahí hemos hablado muchos elementos que tienen que ver es más con dinámica, y cuando hablamos de dinámica tiene que ver mucho con crecimiento, niveles de ventas o desarrollo en materia de producción. Uno también tiene que analizar es ya toda la parte productiva. Cuando uno habla de productividad, pues está relacionando ingresos, pero también tiene que relacionar costos y gastos, en otras palabras, utilidades. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla se llama el índice de riesgo sectorial. ¿Qué hace el índice de riesgo sectorial? Hace una calificación sobre el desempeño productivo de los sectores. Y esa calificación la mide de 0 hasta 100 puntos. 100 puntos quiere decir que en ese sector hay crecimiento económico, hay generación de utilidades y se estima que a futuro se vaya a seguir presentando una dinámica favorable. Si por el contrario, ese sector está cercano a los 0 puntos, es un sector que está cayendo económicamente, está cayendo sus ingresos, está generando pérdidas y no se ve que vaya a presentar una recuperación en el mediano plazo. Ese es el entorno que nos muestra esta calificación. Entonces, ¿qué alertas tenemos desde productividad? Un sector como el agrícola, ¿sí? Ya lo hablábamos, en cultivos tradicionales viene cayendo sus ventas. Los costos, si bien vienen disminuyendo en el frente de fertilizantes, todavía hay varios costos rezagados por producciones que no se pudieron sacar, entonces hay una proyección también en el mediano plazo que no va a haber mayor recuperación. Miren un sector como el automotriz, que lo explica mucho también la parte comercial, porque la parte automotriz en nuestro país es muy desde el concesionario, que te hace la comercialización del vehículo, que hace la importación del vehículo y luego lo pone en el mercado local. Las ventas vienen cayendo. Por primera vez estamos viendo ventas también, caídas en ventas en motocicletas, que no ocurría en muchos años. Entonces tienes esa caída te está generando restricción en utilidades. Y este sector, la automotriz, que es parecido al de vivienda porque tal vez son los 2 bienes durables más importantes que adquiere una persona en su vida, o sea, su casa y su vehículo. La vivienda tiene muchas veces estímulos en tasa y muchas veces tiene estímulos en la demanda. El estímulo en la demanda lo hace un subsidio gubernamental. La parte automotriz no lo tiene. Entonces la persona depende de un comportamiento desde la tasa de interés y una mejora en su poder adquisitivo para poder cambiar el vehículo, para adquirir otro vehículo. Este sector lo iremos viendo una recuperación muy hacia